Hola, buenas tardes. ¿Sí me pueden escuchar? Creo que estamos bien en sonido, ¿no? Eh, Vamos a dar inicio al webinar de entorno financiero en tiempos de crisis organizado por TGS Ecuador. Primero quiero dar gracias a las empresas que nos han apoyado en esta ocasión, que son la Cámara de Comercio de Quito, la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana, CMMI, y a nuestro Bueno, socio, y a nuestro sí, a ver socio qué pasó. México. Eh, Y pues, por favor, la persona que perdón. tiene habilitado el micrófono, que lo cierre. Eh, Perfecto. Primero vamos a hacer una pequeña presentación de TGS Global. Sí, TGS Global es una red internacional cuya visión es apoyar a los emprendedores globales. Tenemos oficinas en más de 58 países con más de 3.500 profesionales alrededor del mundo. Nuestros servicios principales son la asesoría comercial, auditoría, impuestos, legal, contable y tributaria. Nuestra visión básicamente está orientada a apoyar a los pequeños y medianos empresarios en el crecimiento de sus operaciones a nivel local y regional. Si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina acompañado. Permítanos caminar junto a usted. TGS Ecuador es una firma especializada en la prestación de servicios profesionales de auditoría, contabilidad de impuestos y fiscalidad internacional, con una experiencia amplia en el mercado, cuyo enfoque se orienta principalmente a transformar proyectos empresariales en modelos sustentables, adaptar a las organizaciones a los nuevos desafíos sociales y económicos y asegurar el crecimiento y control de su negocio. En primer lugar, vamos a tener la exposición del del doctor Freddy Zuquilanda. Él es abogado, mediador calificado por la Cámara de Comercio de Quito, notario suplente, miembro del Colegio de Abogados, consultor en temas de inversión, contratación pública y derecho de competencia, asesor en derecho laboral, marítimo, civil, litigios migratorio y solución alternativa de conflictos. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el manejo de derecho, mercado bursátil, negocios internacionales y contratación pública. Actualmente también es nuestro representante legal como parte de TGS Ecuador. Bienvenido, Freddy. Buenas tardes. Muchas gracias, Cristian. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por conectarse a este conversatorio. Esperamos que sea de utilidad. Realizaré una breve presentación sobre la implementación, sobre el impacto, económico y financiero en base a las diferentes medidas expedidas en materia laboral. Ecuador no es la excepción de estados que han tomado resoluciones de índole financiera con el objeto de salvaguardar la reactivación económica de negocios a toda escala, sean estos negocios pequeños, medianos y grandes. En materia laboral, se han activado e implementado disposiciones de carácter normativo, dispuestos en el actual Código de Trabajo, así como en la expedición de acuerdos ministeriales que contienen disposiciones de aplicación, y finalmente la expedición de una nueva ley que tiende a regular dichas disposiciones. Es así que en esta intervención nos enfocaremos en las tres normas que regulan este aspecto y que han priorizado la estabilidad laboral por sobre todo, que sin duda tienen y tendrán un impacto en el ámbito financiero. Estos son el actual Código del Trabajo, artículo 47.1, los acuerdos ministeriales, en específicamente el Acuerdo Ministerial 2020-077 de 15 de marzo de 2020 y la aprobación del proyecto de ley de apoyo humanitario. En relación al artículo 47 del actual Código del Trabajo, hay que entender que es la norma que en materia laboral rige las relaciones entre empleador y trabajador, así como las obligaciones de ambas partes, y es este artículo el que regula la posibilidad de reducción de sueldos en situaciones emergentes. Este artículo dispone, entre otras cosas, que para que estos acuerdos tengan fuerza y sean vinculantes, deben reunir los siguientes requisitos: que exista un mutuo acuerdo entre empleador y trabajador, que el Ministerio de Trabajo sea el órgano encargado del registro y aprobación de esta modalidad,
lo que en la práctica se da a través del registro de la reducción de jornada, más no del acuerdo de reducción de sueldo, a través de la plataforma que dicho ministerio tiene para este efecto. Que se establezca por un periodo de 6 meses, renovables hasta por un periodo de 6 meses adicionales, es decir, hasta por un año. La reducción no puede ser superior al 25% del valor en relación a la reducción de la jornada, es decir, en relación al valor porcentual que el empleador decide reducir el número de horas al trabajador. Que una vez terminada la vigencia del acuerdo, el empleador restituya el valor descontado por este tiempo, englosando esta responsabilidad a los accionistas, socios o dueños del negocio, es decir, serán quienes respondan más adelante por esta restitución a favor del trabajador. Es decir, existe en la actualidad dicha disposición con el objeto de regular los salarios únicamente en el estado de emergencia. En adición, y por su parte, los acuerdos ministeriales y específicamente el Acuerdo 077 de 15 de marzo de 2020 se emitió con el objeto de regular la ejecución de lo dispuesto en el artículo 47.1 del Código del Trabajo antes citado. Es decir, el objetivo principal apuntó a la estabilidad laboral, disponiéndose de cierta manera la flexibilidad para la puesta en marcha de dichos acuerdos. Consideramos que de cierta manera el Ministerio del Ramo ha entendido la necesidad de poner sobre la mesa el establecimiento de estos acuerdos y los valida como tal, estableciendo inclusive multas de tipo administrativo en caso de su incumplimiento. Asimismo, es importante mencionar que estos acuerdos ministeriales han regulado lo que se está aplicando en la actualidad acerca del teletrabajo en situaciones específicamente como un mecanismo válido que sin duda tendrá un impacto económico favorable. El texto de apoyo a la ley humanitaria, conocida por todos y en discusión, o mejor dicho, aprobada por la Asamblea Nacional, establece una reforma importante en relación a la implementación de los acuerdos en relación a la reducción de salarios. Ya aquí marca ciertas diferencias o de cierta manera extiende los puntos a considerar. Y menciona que estos podrán ser solicitados inclusive por los trabajadores. Asimismo, la reducción podrá hacerse hasta que el trabajador perciba el 55% de su salario original. Se extiende la vigencia hasta por 2 años en el tiempo y los empleadores tendrán que explicar y probar con los estados financieros exhibidos a los trabajadores que requieran hacer esta reducción. Es decir, para que opere esta reducción o este acuerdo de reducción de salario, el empleador tendrá que exhibir de manera sucinta al trabajador los estados financieros y motivar sobre esta reducción que tiene que ser aprobada por conjunto entre las partes y por una mayoría. El empleador no podrá distribuir los dividendos a sus socios o accionistas durante el tiempo que dure este acuerdo o esta reducción. Si bien en esta norma se han establecido la posibilidad de una reducción de salario significativo y un plazo más largo en vigencia, esta reducción, de acuerdo a este proyecto, esta aprobación de la ley, estará condicionada al cumplimiento de ciertos puntos, cuyo incumplimiento acarrea la liquidación de la empresa y una posible responsabilidad penal por una supuesta quiebra fraudulenta, lo cual podría ser contraproducente, ya que estaría llevando un tema laboral al ámbito de lo penal, lo cual por su naturaleza no es aplicable, y planteando una posible liquidación de un negocio que podría subsistir. Finalmente, la misma ley o la ley, en la ley se establece la vigencia y posibilidad de un nuevo tipo contractual, denominado el contrato especial emergente a plazo fijo, que debe cumplir ciertas condiciones. Primero, tiene que establecerse para nuevas inversiones o líneas de negocio, producto o servicio, ampliaciones o extensiones del negocio, modificación del giro o incremento en la oferta de bienes. Establecido o se establece por una vigencia de hasta 2 años, con la posibilidad de pactar una jornada total o parcial de 40 o 20 horas respectivamente, y con la posibilidad de terminarlo durante este mismo tiempo vía desahucio. El contrato a plazo fijo, recordaremos que era una figura que nuestra legislación la reconocía como un tipo de contrato en el anterior Código de Trabajo y que fue anulada a raíz de la última reforma en materia laboral, que permitía al empleador desahuciar a su trabajador si en el plazo de un año o en el plazo del año no cumplía con las expectativas laborales.
reconociendo de esta manera el 25% de su sueldo como una compensación reconocida como desahucio, por concepto de indemnización. En la actualidad, este contrato no existe y se aplica el contrato a tiempo indefinido una vez superado el periodo de prueba. El contrato automáticamente se vuelve a plazo indefinido, con la consecuencia de que al momento de su desvinculación de una indemnización, el empleador reconoce una indemnización de 3 veces el sueldo percibido, un costo que el empleador debe asumir. Por lo tanto, es de entender ahora que este tipo de figuras se vuelven necesarias para hablar de una reactivación económica que ayudará al empleador sin desconocer evidentemente los derechos del trabajador, que es justamente lo que ha apuntado la autoridad reguladora y lo que ha sido preocupación en primera línea del gobierno local. En consecuencia, y con la expedición de los acuerdos y la ley en aprobación, consideramos necesario el análisis respectivo para la expedición de una reforma integral a las actuales normas laborales que permitan afrontar y enfrentar una nueva realidad, que es la que estamos atravesando, respetando evidentemente el derecho al trabajo, su sostenibilidad y estabilidad en el tiempo, pero al mismo tiempo entendiendo la realidad financiera de las empresas y comercios, lo que sin duda atraerá no solo más inversión, sino también la generación de más fuentes de trabajo. Les agradezco mucho por su atención. Voy a dar paso a Cristian para la segunda parte de la exposición y cualquier duda o inquietud estaremos gustosos de absolverla más adelante. Cristian. Muchas gracias, Freddy. En realidad, este ha sido un breve compendio de cuál es el entorno laboral en el cual debemos desenvolvernos de ahora en adelante, lo cual es muy importante para las empresas. Muchas gracias, Freddy, por tu exposición. Bueno, vamos a continuar ahora haciendo un análisis de aspectos financieros. La exposición está a cargo de Horacio Rocha. Él es nuestro socio principal en la firma TGS México, TGS Rocha. Él es licenciado en Contaduría Pública, máster en Administración de Negocios en Southern Methodist University. Es candidato a doctor en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Cantabria en Santander. Cuenta con varios diplomados en precios de transferencia, consultoría fiscal. Es presidente de la Comisión de Estatutos, miembro de la Junta de Honor, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Contadores Públicos de México y miembro del Consejo Directivo de TGS Global. Catedrático en varios programas de maestría y de pregrado en México y cuenta con más de 25 años de experiencia en consultoría nacional e internacional. Bienvenido, Horacio, y muchas gracias por acudir a este llamado y a esta invitación. Esperamos que te sientas a gusto acompañándonos ahora y nada, la pantalla es toda tuya. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿sí me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Cristian, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ecuador, desde acá, desde la Ciudad de México. Les mandamos un abrazo fraterno en estas épocas difíciles que estamos viviendo. Pero primero, muchísimas gracias a TGS Ecuador por la invitación. Felicidades por organizar estos eventos, porque se aprecia la preocupación por sus clientes y por sus amigos y por darles herramientas para apoyar a las empresas en estas épocas difíciles. Saludo al abogado Zuquilanda y lo felicito por su presentación y pues qué padre que podamos compartir este foro. Pues bueno, buenas tardes a todos. Van a sentir que mi estilo es un poquito relajado, pero la verdad es que si no disfrutamos estos momentos para aprender y le quitamos la seriedad al asunto, ya de por sí estamos teniendo ambiente difícil en las empresas, pues bueno, vamos a aprovechar esto y disfrutarlo ojalá les podamos transmitir ideas que puedan ustedes aplicar en sus empresas. La verdad es que esta plática la preparamos cuando se empezó a consolidar la pandemia y empezamos a ver los efectos que estaba teniendo en la situación financiera de nuestros clientes y empezamos a recabar ideas y a hacer lluvia de ideas de herramientas, medidas de reacción que puede tomar el empresario
para defenderse o para poder apoyar a su empresa. No sé el caso de Ecuador, pero el caso de México concretamente ha sido un poquito más difícil de lo que necesariamente tendría que ser, porque el gobierno no está dando muchos apoyos a las empresas, ¿no? A las pymes, al empresario en general, ni a las grandes. O sea, los apoyos han sido mínimos, inclusive en algunos casos hasta insultantes, porque pues te dicen, pues paga tus contribuciones de seguridad social, pero te voy a dejar que las pagues después. Y de buena onda, nada más te voy a cobrar la mitad del interés. La verdad es que no muy alentador. Y entonces el empresario siente, pues, ¿qué hago yo? Y vamos a poder influir todo lo que podamos hacia adentro de nuestras empresas. Si de afuera no recibimos apoyo, sí tenemos que aplicarnos para adentro y ver cómo podemos eficientar para poder sobrellevar esta crisis que, pues, Dios mediante pronto podamos terminar. Entonces, ese es el sentido de la plática, hablar de aspectos financieros, de cómo puede el empresario tratar de reaccionar ante todos los problemas que están ocurriendo. Los dividimos en rubros, por ejemplo, vamos a empezar a hablar de la parte de los inventarios. Por el lado de inventarios, pues bueno, muchas empresas de la noche a la mañana sus ventas se cayeron y de repente tenían ahí sus almacenes llenos o venían en tránsito, ya tenían pedidos, anticipos. Esto creó un problema. Y pues obviamente el nombre del juego en estos momentos es la liquidez, ¿no? Las empresas tienen que empezar a cuidar su liquidez porque tus ingresos se frenaron, pero no necesariamente tus costos y tus gastos. Ya nos platicaban ahorita de las nóminas. Y entonces nosotros seguimos teniendo esa salida de dinero, esa erogación, sin tener la parte del ingreso. Entonces las empresas requieren liquidez. Entonces, contando con eso, ¿qué hacemos con el inventario? Bueno, primero, darse cuenta que muchas veces el empresario está celoso de su producto, no quiere malbaratarlo, tiene un posicionamiento en el mercado, la gente está dispuesta a pagar cierta cantidad por mis bienes, pero ese es en un momento fuera de crisis. En un momento de crisis vale la pena que el empresario reflexione y vea qué puede hacer con ese inventario. Es decir, la perspectiva cambió, toda la percepción de las personas cambió, el valor de las cosas cambió, el valor que se le asigna a diferentes bienes y satisfactores, pues no necesariamente es el mismo que antes de la crisis. Entonces, bueno, reevaluar si mi inventario, ese valor que tiene, y entonces empezar a ver cómo lo podemos desplazar. Importante que el empresario se dé cuenta que si tiene algún tipo de obsolescencia, de riesgo de caducidad, obviamente de algún perecedero, bueno, por supuesto que es mucho mejor empezar a dar descuentos, rematar el inventario, donarlo que perderlo, obviamente, ¿no? Y digo, desconozco ahí el efecto fiscal en Ecuador, pero pues en ese caso debería de haber algún efecto fiscal benéfico por esa deducción, esa deducibilidad de ese inventario que ya no pude aprovechar o que perdí o que estoy rematando o que estoy donando. Entonces, pues no todo es malo, ¿de acuerdo? Importante, si no existía una política de descuentos de las empresas, que lo empiecen a considerar. Y hay muchas razones para hacerlo, ¿no? Todo mundo, esto se los voy a mencionar varias veces, pero toda la cadena está afectada. Es decir, los clientes están afectados, estamos teniendo problemas para cobrarles, pero también nuestros proveedores lo van a sufrir, igual que nosotros. Entonces, pues es un cambio de mentalidad o de visión o de la forma de ver las cosas. Entonces vale la pena empezar a evaluar, bueno, ¿qué podemos hacer para balancear nuevamente la cadena y para agilizar el flujo a través de la cadena? Entonces, cuando nosotros damos descuentos, pues bueno, primero nos mantiene presentes en el mercado, porque seguimos desplazando producto, porque mostramos flexibilidad, porque a poco o mucho seguimos generando líquido, entonces tiene esa ventaja. Por otro lado, pues los que tenemos mucha capacidad instalada, pues la seguimos aprovechando. Ustedes saben que el tener activos ociosos es costosísimo. Peculiarmente, ese es uno de los conceptos que rara vez se calcula en las empresas, y no se calcula porque no se registra. Pero el hecho de saber que tenemos capacidad ociosa nos obliga a reaccionar. Entonces, se vuelve útil que podamos nosotros otorgar descuentos y seguir
pudiendo tal vez hacer algo de producción o tal vez algo de distribución o seguir prestando un servicio como lo hemos hecho las firmas de contadores públicos y estás aprovechando la capacidad. Algo importante también es que el cliente ve el apoyo. El cliente percibe que estás siendo consciente de la situación que existe y consume tu producto, lo mantienes como cliente para que cuando salgamos de esta crisis pues haya un rumbo más atractivo. La parte de, yo puedo tener el inventario, ¿no? Y sabemos que ahorita hay un problema de liquidez. Bueno, ¿por qué no colocar parte de nuestro inventario aunque nosotros vayamos a cobrar a futuro? Ya hablaremos más adelante de las cuentas por cobrar, pero el hecho de que nosotros podamos entregar producto, aunque vayamos a recuperar más adelante, pues nos crea un derecho que nos acerca más al flujo, le permite a la persona que necesita nuestro producto seguir produciendo y eso mejora toda la cadena, ¿no? Entonces eso va a ser bien percibido por esos clientes. Y luego, otra idea es, vale la pena aprovechar este momento para revisar esos inventarios obsoletos, esos inventarios de lento movimiento, que tal vez por amor a la camiseta, por cariño, no nos habíamos deshecho de ellos, porque esperando que algún día lo voy a vender, tal vez algún día alguien va a llegar a pedirme esas refacciones. Señores, si no ha llegado el momento, ahorita es cuando hay que ver si podemos depurar esos inventarios, venderlos, rematarlos. Lo que vamos a lograr es que vamos a salir más ligeros de esta crisis y vamos a haber tomado decisiones que antes pues tal vez no necesitábamos o no queríamos tomar. Con el aspecto de cuentas por cobrar. Bueno, las cuentas por cobrar representan un derecho para las empresas. Ese ya es un derecho adquirido previo a la crisis o durante la crisis. Ya adquirimos ese derecho. Pero el problema que están teniendo nosotros, igual que todos, es obviamente la liquidez. Entonces esto se vuelve una situación de, pues debo, no niego, pero pago no tengo, ¿no? O tengo que cuidar la lana porque tengo que pagarle a mis trabajadores. Entonces, otra vez, estamos en un nuevo ambiente. Algo que tenemos que hacer es ampliar, abrir la mente y encontrar creatividad, encontrar nuevas formas de hacer las cosas. En este caso, mostrar flexibilidad frente a los clientes, entender que ellos están en problemas y puede ser que ellos estén en problemas más graves. ¿De acuerdo? Entonces, darnos cuenta de eso, mostrar esa empatía. Aquí sí vale la pena y creemos que vale la pena hacer una categorización de cuáles son clientes importantes y estratégicos. Evidentemente que todos los clientes son importantes. Para cada cliente, su trabajo, el servicio que le prestamos, el producto que le vendo, para cada uno de ellos, su trabajo es de lo más importante y eso nos queda claro. Pero en un momento en el que tenemos que dar apoyo a clientes y el apoyo es limitado, o sea, los recursos son limitados, pues vale la pena que sí detecten ustedes cuáles son sus clientes importantes y cuáles son sus clientes estratégicos. Alguien podría ser un cliente importante porque le vendo mucho, porque me representa un porcentaje importante de mis ingresos, pero también hay clientes estratégicos por otras razones, porque me genera más negocio, porque apoya otras áreas de mi negocio, porque me da la entrada a diferentes contactos, lo que ustedes gusten. Entonces, sí vale la pena hacer ese filtro y evidentemente dar apoyo, no sé si especial, pero efectivamente otorgar apoyo a ese tipo de clientes. Ahora, ante esta flexibilidad, señores, pues una de estas es otorgar descuentos, ¿de acuerdo? Hay un dicho que dice que pues, no hay dinero más caro que el que no se tiene. Entonces, pues bueno, dense cuenta que de otorgar descuentos con el objetivo de hacernos líquidos ahorita, tal vez eso es más barato que pedir prestado, tal vez es más barato eso que entrar en default con un banco, que darle de ver a mis empleados y que se me vayan mis empleados. Eso puede ser mucho más caro que otorgarle un descuento a un cliente en estos momentos para hacernos de recursos y poder cumplir con nuestros compromisos. También en ese sentido, pues como les decía, abrir el abanico de la negociación, ¿no? De las posibilidades. Como muestro aquí en esta lámina, pues bueno, podemos decir, bueno, vamos a cambiar la forma de pago, ¿no? Abrimos en varios pagos, lo que te vaya alcanzando, como vayas teniendo tu flujo.
Otro aspecto es ofrecer diferentes formas de pago, ¿no? Algún cliente nos comentó, oye, no tengo dinero en México, pero te puedo pagar con mi cuenta de Estados Unidos. Pues bienvenido, ahorita vemos qué hacemos, abrimos esa opción. Es decir, otra vez, abrirle y darle opciones a los clientes para que puedan ellos cumplir con su compromiso, nosotros cobramos y eso se vuelve se vuelve benéfico para todos. Y otra idea es que regresamos al trueque, regresamos al intercambio de productos y servicios. En algún momento en el despacho nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un intercambio de servicios con un cliente, cambiamos parte de su el proceso de la determinación de impuestos, nóminas y contabilidad, a cambio de los servicios de consultoría en mercadotecnia que ellos tenían. Entonces, pues fue un gana-gana. Lo que tenemos ahorita es gente trabajando en las casas, tenemos capacidad, tenemos mano de obra, tenemos cómputo. Entonces, pues ahí fue muy práctico para nosotros hacer ese intercambio, los apoyamos y ellos también los apoyan. Pues del mismo lado que tenemos para cobrar, ahora tenemos la bronca de pagarle a nuestros proveedores. ¿De acuerdo? Y pueden ser proveedores grandes o pequeños y nos podrán presionar mucho o poco. Sabemos que tenemos ese compromiso. Pero igual que nosotros estamos sufriendo, ellos también están sufriendo. Entonces vale la pena aquí sentarse y discutir y comentar qué vamos a hacer. Lo primero, obviamente, si a mí me están pidiendo un descuento y yo estoy dando descuentos, señores, damas, pidan descuentos. La verdad es que eso no es pecado, no es ilegal, no pasa nada, todo el mundo está en el mismo barco. Mucha gente no pide descuentos porque le da pena, porque no es la costumbre, porque nunca se ha hecho. Bueno, pues tampoco nunca habíamos vivido una crisis como la que estamos viviendo ahorita la mayoría de nosotros, entonces pues no pasa nada. Pero también como abrimos la plática que nos cuentes por cobrar pues, con nuestros proveedores, abrir la plática a alternativas. Por ejemplo, ampliar el plazo, ¿no? Diciendo, no te puedo pagar en este momento, te puedo ir haciendo pagos, te voy a pagar cuando esto termine, cuando pueda vender este inventario, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, abrir las opciones. Ya hablamos del intercambio, ¿de acuerdo? Y algo que deben de considerar es, si sus contratos se los permiten, si les permiten devolver el producto, cancelar pedidos, etcétera, señores, háganlo. Háganlo, para eso se firman los contratos, para eso se establecen esas cláusulas, ¿de acuerdo? Y si no pueden o no quieren, señores, pues también se vale negociar y decir, oye, te debo mercancía, pero pues no la voy a vender ahorita, todo está detenido, ven por ella, te la mando, regrésala, no la quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Por escrito, obviamente, queda la evidencia de que ustedes quisieron hacerle el menor daño. Es decir, al no pagarle, está bien, pero yo te estaba regresando tus bienes. Nadie ahorita va a decir, no, te lo quedas y además te demando porque no me pagas. Entonces, digo, hay que mantener buenas relaciones con los proveedores, pero pues hoy este es un momento en el que yo siento que sería completamente válido utilizar esa devolución o esa posible devolución para poder negociar con los proveedores y obtener mejores condiciones. Bueno, lo primero que debieron haber hecho, y esto es un poquito obvio y supongo que ya lo realizaron, pero bueno, los costos, todos los gastos, inversiones, señores, obviamente se tuvieron que reducir al mínimo. Esto es algo interesante porque las empresas, muchas empresas nada más reaccionan y reducen costos o tienen programas de control de costos en momentos de crisis y no permanente. Y esto es algo que tenemos que tener permanente. Los que somos papás, es lo que sufrimos cuando nuestros hijos dejan prendida la luz al salir de la habitación, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué te cuesta pagarla? Entonces, en las empresas no es diferente. Tenemos que tener ahorros, baja de costos, trabajar al mínimo permanentemente. ¿De acuerdo? Los costos fijos son odiosos. Tenemos que evitarlos a toda costa. Pero no existe, no existe un mundo sin costos fijos. Entonces tenemos que aprender al mínimo con ellos. ¿De acuerdo? Ahora, algo que sí pueden hacer en este momento es reevaluar. Cristian, ¿me ayudas cerrando ese micrófono? Listo.
Gracias. Ok. Les decía que algo que vale la pena y que podemos aprovechar es en este momento que están cerradas las empresas o trabajando a menor capacidad, pues ver la posibilidad de cambiar estos costos fijos en variables. La verdad es que ya inclusive y terminando la crisis, todo el mundo va a revaluar la forma en la que se entregan esos servicios y esos productos y lo que nosotros vendemos que se convierte en un costo fijo de las empresas. Y les pongo un ejemplo. En nuestra firma, el servicio de limpieza, obviamente es un costo fijo, ¿de acuerdo? Entonces, venda yo mucho o poco, yo tengo que pagar para que una compañía de limpieza me mande X número de elementos de personas al día para en cada piso de la oficina mantener todo aseado, ¿no? Y durante la noche, etcétera. Pero ahorita no lo requerimos porque pues, no está yendo nadie a la oficina. Entonces, lo que hablamos con el proveedor y nos pasamos a un esquema semivariable en el que nos van a cobrar por persona y por día que alguien vaya a hacer limpieza a nuestra oficina. Entonces, pues esto fue algo bueno para ambas partes porque él mantuvo empleada a su gente, sigue cobrando, ¿de acuerdo? Pero yo no tengo que pagar por un servicio que no voy a estar utilizando. Cuando termine la crisis, pues hablaremos con ellos. Y tal vez en ese momento les digo, ya no necesito ahorita a 3 personas, ya necesito a 10 personas, mándamelas. Pero ya cambió la forma de operar. No sé si eso va a continuar, pero creo que esto va a ser un escenario atractivo para todo el mundo, ¿no? Porque pagas lo que consumes. Si no lo consumes, no lo pagas. Entonces, y otra vez, nos va a hacer salir mucho más ligeros de estas crisis. Vamos a la siguiente, por favor. En la parte de inversiones de capital, lo que se conoce como CAPEX, como Capital Expenditures, pues bueno, si alguien tenía planeado hacer alguna inversión importante, abrir una nueva línea de negocio, renovar maquinaria, asociarme, hacer inversiones fuertes, pues vale la pena detenerlos y evaluar, ¿no? Evaluar qué va a pasar. Sobre todo porque la realidad cambió. Inclusive, no sé, piensen ustedes en restaurantes y un restaurante de 100 comensales, ¿no? De 100 sillas. Pues cuando abran, no sé cómo va a ser en Ecuador, pero en México los van a permitir abrir, pero así nada más con un tope de ocupación. O sea, los van a dejar abrir y van a poder llenar el restaurante al 30% de su capacidad para mantener una distancia entre los comensales. Entonces, pues difícilmente o sea, va a tardar un tiempo en el que yo pueda volver a llenar mi restaurante, o que yo use ese nuevo horno o esa cocina nueva que iba a obtener. Entonces, en este ejemplo sencillo que les estoy mostrando, les quiero nada más comentar que la realidad después va a ser diferente, entonces vale la pena detener y reevaluar esos proyectos de inversión, ¿verdad? Ahora, mucha gente dice, bueno, pues tengo activos que no voy a usar, si no los voy a usar los voy a vender, ¿no? Para eso sirven los bienes, para arreglar los males. Señores, no, pues ahorita no es un buen momento para la venta de activo fijo porque lo van a poder enajenar a precio de remate, a precio de liquidación. Pudiera ser activo que ustedes terminando la crisis iban a requerir. Entonces, si pueden evitar deshacerse de esos activos, yo creo que es un buen momento para detenerse. Y por el contrario, si alguno de ustedes sí tiene liquidez, pues obviamente surgen oportunidades de compra, porque va a haber alguien más apretado que nosotros. Entonces, si podemos aprovechar esas oportunidades y adquirir esos activos que yo requiero por mantenimiento, para reponer, etcétera, bueno, adelante, hay que aprovechar. Ya tocamos el aspecto de la capacidad ociosa, ¿no? Y es ese costo oculto que la gran mayoría de las empresas tenemos. Bueno, pues ahorita está siendo evidente y contundente, ¿no? La ociosidad que tenemos. Señores, ofrézcanselo a su competencia. Es decir, tal vez ustedes pueden seguir operando y si ustedes son un poco más fuertes o más grandes que la competencia, tal vez para la competencia se vuelve más barato, más conveniente que ustedes les trabajen, que ustedes le maquilen la producción de la competencia y ya es un gana-gana. Él saca su trabajo,
él puede seguir vendiendo y yo aprovecho mi capacidad y aparte adquiero flujo. Otra vez, las condiciones cambiaron, entonces si nunca se habían acercado con su competencia a ver cómo pudieran cooperar, entendiendo que son competidores, pero también dense cuenta que están en la misma cadena de valor, dependen del mismo mercado, sufren las mismas necesidades. Frente al gobierno son igualitos. Entonces es muy chistoso, pero decir yo nunca me hablo con la competencia cuando sufrimos de tantas cosas que son equiparables y que son las mismas situaciones en las dos empresas y no siempre tenemos contacto con ellos. Bueno, pues podrían tal vez aprovechar ese momento para hacerlo. Y finalmente, pues con esa inversión que tenemos ahí detenida, ahorita es un muy buen momento para dar mantenimiento, hacer reparaciones, ya que está detenido el proceso productivo o las instalaciones están ahorita sin empleados, ahorita es cuando se puede hacer ese tipo de situaciones. Siguiente, por favor. Bueno, por el lado de los bancos, la verdad es que en México salieron varias, la banca viendo la crisis y el tamaño sí se puso las pilas e incluso previo a que el gobierno sugiriera, la banca organizada en México ofreció apoyos. Entonces no sé qué apoyos estén recibiendo ustedes en Ecuador, pero vale la pena que los tomen, es decir, acérquense con sus bancos porque sí funciona. Hoy por hoy nos están dando plazos de gracia, los siguientes 4 meses no hagas pagos, pero ¿por qué no negociar otros aspectos? Negociar tasas, negociar plazos, negociar condiciones. Dense cuenta, esto es importante, que los bancos no van a poder dar descuento, no van a poder perdonar deuda. Y no lo van a poder hacer porque si lo perdonaran tienen que castigarla y que al castigarla van a afectar sus estados financieros. Entonces esto les trae implicaciones más fuertes de no recibir el dinero. O sea, trae implicaciones de mercado, trae implicaciones de reporte, etcétera, etcétera. No es por ese lado, o sea, no es por ese lado que van a poder ustedes obtener beneficios o ventajas de sus bancos o de las personas que les dan apoyo. Pero sí podemos negociar características de mi crédito, condiciones, plazos, tasas, eso sí lo podrían hacer. Ahora, toda esta crisis, la ausencia de comercio internacional, el mucho o poco apoyo que han dado los gobiernos, etcétera, pues están moviendo los tipos de cambio. En el caso mexicano, muy en contra del empresario, el peso se devaluó de manera importante. Entonces, pues hay que estar conscientes de esa situación y administrar ese riesgo. Administrar ese riesgo cambiario, pues adquiriendo derivados. Si nunca se han metido al mercado de derivados, vale la pena que lo visiten. Existen instrumentos que me permiten ponerle un techo a mi riesgo y a mi pérdida ante estas volatilidades, ¿no? No estoy hablando de futuros de commodities, ahorita nada más concretamente de toda la volatilidad que se dio en los tipos de cambio de las diferentes monedas y sobre todo con el dólar, que toda Latinoamérica depende de esa moneda, pues vale la pena consultar con sus bancos esas coberturas, que aparte va a ser muy atractivo para ellos porque representa mayores comisiones y representa mayores ingresos. Nos vamos al siguiente, por favor. Bueno, la parte de las ventas. Pues todo el mundo se le cayeron las ventas, ese fue el principal problema y tuvimos de la noche a la mañana, ¿de acuerdo? Y pues lo que ya hemos mencionado, ¿qué hacemos? ¿Cómo mantenemos la venta, el flujo de ingresos para nuestra empresa? Y también lo más importante, pues, esa parte de creatividad. Muchos negocios no habían tenido miedo o habían tenido esa reserva de entrar a vender en línea, abrir mi página de internet, tener mi aplicación, tomar pedidos por teléfono. Y además, imagínense cosas más sencillas que no implicaban tanta tecnología como la entrega a domicilio, ¿no? Hoy vemos empresas que están ganando, pues todas las empresas de mensajería que están siendo contratadas por los supermercados, por Amazon, por estos grandes
por estos grandes consorcios que no se dan abasto para entregarle y llevarle a los clientes todo lo que la gente está comprando en línea. Entonces, pues bueno, esto nos va a obligar a abrir nuevos canales, a ver nuevas formas de venta. Por ejemplo, muchos clientes lo que hicieron fue decir, oye, usted eres un cliente de este restaurante o de este hotel, lo ha sido por mucho tiempo, ahorita estamos cerrados, no te puedo atender, pero te puedo vender bonos. Págame un bono ahorita de 1,000 pesos y terminando la crisis, yo te doy servicio, te doy producto por 2,000 pesos, por 1,500 pesos. Hubo promociones de decir, si tú me compras X número de platillos para el fin de semana, yo te mando las botellas de vino, yo te mando el postre. Es decir, la gente está teniendo creatividad para ofrecer los productos y que la gente se los siga llevando. Porque ya no es nada más el que yo te lo entregue en domicilio, también puede ser for pick-up, o sea, para que la gente venga y lo recoja. Que mucha gente lo prefiere para no arriesgarse en la contaminación de los productos en el trayecto. Entre el mensajero, la persona que lo entregó, quien lo recibe en mi casa, yo prefiero ir por él. Entonces también está esa opción. ¿De acuerdo? Entonces, pues revísenlo. Tenemos un cliente que tenía su cava llena. O sea, era un restaurante con una cava importante, mucho inventario de alcohol. Pues se puso a vender alcohol. No te tengo que vender nada más los tacos o las enchiladas o la carne. ¿De acuerdo? Yo tengo aquí alcohol. Y casualmente, ahorita que en México cerraron, estamos viviendo una tragedia porque cerraron las plantas cerveceras. Si ahorita no tienen Corona en Ecuador, es culpa de México y culpa del gobierno mexicano. Con ellos desquítense. Pero entonces resultó que muchos comercios, hoteles, restaurantes, sí tenían cerveza en inventario. Bueno, la vendieron a muy buen precio, felices, y los consumidores felices. Aparte, pues las cervezas sí tienen una obsolescencia. Entonces, de esa manera desplazaron ese inventario y evitaron que se les hiciera vieja la cerveza en su local. Entonces, pues la verdad es que hay que pensar en esas nuevas formas. En la parte, cuando ustedes venden en línea, pues dense cuenta que va a haber costos adicionales, ¿de acuerdo? Tal vez un costo de la entrega, tal vez algún costo por el servicio de la plataforma, tal vez un costo de la tarjeta de crédito, las comisiones que cobra esa tarjeta de crédito. Pero por el otro lado, pues también va a haber ahorros, ¿de acuerdo? No, pues vamos a evitar comisiones que yo le tenía que pagar a mis vendedores. No necesito tanta gente para entregar ese producto. No sé, va a ser diferente el esquema. Pero lo interesante es que cuando salgamos de esta crisis, mi negocio ya va a tener varios canales de venta, ¿no? El canal en línea, el canal presencial, el de entrega a domicilio, el que la gente venga a recoger. Y además me va a permitir, va a mantener a mi cliente interesado en mi producto. Tenemos otro caso de otro restaurante que cada día saca ofertas diferentes. Entonces, ayer te vendí la paella y te incluí la botella de vino. Hoy te voy a vender otro platillo, y hoy este es el que está en oferta el día de hoy. Entonces, eso mantiene interesadas a las personas. Otro aspecto que aprovecharon fue crear bases de datos. Si ustedes en cualquier negocio no tenían una base de datos de sus clientes, evidentemente que ahorita estamos sufriendo el problema, pero ahorita con la crisis me está obligando a generar una base de datos, una base de datos que más adelante se va a poder explotar, porque yo les voy a poder transmitir ofertas, noticias, promociones, lo que sea, y eso va a valer mucho la pena. Otro aspecto que vimos, sobre todo en la parte de restaurantes, por ejemplo, te mandan el kit para que tú lo hagas. Mucha gente ahorita se está acercando a la cocina, se obligaron a cocinar, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Si hay un platillo que te gusta mucho de un lugar, pues te están mandando los ingredientes y la receta para que tú lo cocines en tu casa. Y eso con mucho éxito, por cierto, ¿no? La verdad es que la gente ahorita tiene un poquito más de tiempo, entonces se volvió atractivo. Aquí lo que está padrísimo, lo que está interesantísimo es cómo está saliendo la creatividad para seguir vendiendo, para poder seguir facturando y mantener
bien o mal, algo de flujo que esté entrando. En la parte, ya aquí, nada más para concluir la idea, la verdad es que pues, todos estamos aprendiendo de estos momentos. En la parte laboral que el compañero Freddy estaba comentando, pues concluyendo la crisis, la verdad es que las empresas vamos a trabajar diferente. Los que habíamos tenido miedo de dejar a la gente en su casa, de hacer home office, de querer a la gente física ahí presencial en las instalaciones, pues eso va a cambiar. Entonces también vale la pena que vayan ustedes analizando cómo vamos a poder aprovechar esta crisis para salir más ligeros. Vamos a necesitar menos instalaciones, menos espacio de oficinas, menos renta, más equipo de cómputo, menos costo de transporte, etcétera, etcétera, terminando la crisis. O sea, el empresario debería de evaluar y convertir este problema, esta crisis, esta mala época, en una época de oportunidad. Me gustaría entonces abrir el foro a preguntas, Cristian. Horacio, muchas gracias por tu exposición. En realidad creo que esta situación que estamos viviendo nos obliga a todos a generar cambios, a ver el mundo empresarial, el mundo del comercio con otros ojos. Conceptos como la creatividad, los intercambios, ciertos cambios que estamos obligados a realizar, realmente son aplicables y yo creo que ahí entramos nosotros como asesores en apoyo a dar el mejor consejo a los empresarios para su aplicación. Te agradezco mucho por la exposición, por estar con nosotros. Y bueno, vamos a dar paso a preguntas. Acá tengo una para Freddy Suquilanda. La consulta es, en Ecuador algunas empresas están utilizando el artículo 169, literal 6 del Código de Trabajo para despidos. La pregunta va orientada a que en ningún lado especifica si aplica indemnizaciones o no. Muchas gracias, Cristian. Aprovecho para saludar a Horacio y felicitarlo por su exposición. Muchos saludos desde acá, desde Ecuador. Bueno, en relación a la inquietud, sí, efectivamente hay muchas empresas, muchos negocios que en la actualidad están aplicando el literal 6 del artículo 169 del Código del Trabajo, que no es más que la desvinculación por causa de fuerza mayor. Si bien es cierto, el Código de Trabajo no establece ningún tipo de bonificación o indemnización en esta causal, en la práctica, al no establecerse o al no determinarse que exista alguna bonificación adicional, pues esta causal de desvinculación no genera ningún tipo de bonificación, ni mucho menos indemnización. ¿A qué me refiero? Me refiero a que no se generan del 25% de desahucio y mucho menos una bonificación adicional o especial y menos una bonificación por despido. En este caso, las empresas que decidan dar oportunidad de relación bajo esta causal tendrán que pagar los valores proporcionales a lo que el trabajador está percibiendo, junto con los beneficios de ley en proporción o proporcional, y tiene que cumplir de acuerdo a la normativa y justamente lo que mencionaba en mi intervención expedida por el Ministerio de Trabajo, es un lineamiento puntual, que es básicamente el fundamentar la causal, es decir, que existan los elementos suficientes, debidamente motivados, que la compañía está aplicando para poder hacer uso de esta causal. Notificarla al trabajador por escrito y notificar al Ministerio de Trabajo en un plazo no mayor a 24 horas, junto con el finiquito, el acta de finiquito como tal. Y por último, consignar el valor de esa liquidación en el ministerio, en una cuenta que el ministerio está proveyendo para este efecto. El actual proyecto de ley, de cierta manera, establece algunos lineamientos a título de interpretación,
cosa que no consideramos muy prudente, sobre la aplicación de esta causal. Y habla justamente de que tiene que ser debidamente motivada y que, esa motivación tiene que centrarse en algo específico, que es la finalización de la operación de una empresa o de un negocio. Sin embargo, interpretando esta causal, pues la fuerza mayor es un acto inesperado. Por lo tanto, pues no debería o no cabría ninguna interpretación sobre ese tipo y evidentemente pues el contingente para las empresas que vayan a aplicar esta causal eventualmente será la posibilidad de demandas o el entablar algunos juicios y será el juez del trabajo quien resuelva sobre si aplica o no aplica dicha causal. Espero haber atendido la inquietud planteada. Sí, muchas gracias, Freddy. Carlos Pacheco, también muchas gracias por la pregunta. Vamos con una siguiente pregunta para Horacio. Una pregunta para Horacio, por favor, y de paso felicitaciones por su intervención, nos dice Pablo Poveda. ¿Qué recomienda a las empresas, especialmente a aquellas que tienen vínculos comerciales y o económicos con Ecuador y México, si desean entrar en una suerte de reestructuración operativa? Aquí vale la pena, ojalá nos pueda aclarar por el chat a qué se refiere con una reestructura operativa. Pero algo positivo de esta crisis es que está obligando a las partes a sentarse y a reevaluar y a reconsiderar y ver cómo podemos tener sinergias y cómo podemos trabajar mejor hacia adelante. Entonces, yo sí aprovecharía el momento para reconsiderar la forma que se operaba anteriormente. Todos estos conceptos provienen del el tema de la cadena de valor. Es decir, en la cadena de valor, cada uno de los participantes es un eslabón de la cadena y pues, lo que cada uno está buscando es vender caro y comprar barato. Y en esa medida, mi rebanada del pie va a ser más grande. Es decir, el valor de esa cadena es el número de productos que el último consumidor de la cadena consume a X precio. Y ese tamaño, esa cadena, ese pastel, nos lo dividimos todos los eslabones de la cadena. Y no reflexionamos que todos dependemos de esa cadena y que todos sufrimos esa suerte. Entonces sí vale la pena que ustedes se sienten. Hace rato mencionaba con la competencia, pero ¿por qué no sentarnos con mi cliente y con mi proveedor y ver cómo podemos eficientar el valor de la cadena para todos? Evidentemente que ustedes no quieren perder sus ventajas competitivas. No quieren perder las concesiones que hayan ganado en negociaciones previas. Ese no es el punto. Pero sí estoy seguro que por no tener esta coordinación o esta comunicación, se deja dinero sobre la mesa. Se vuelve ineficiente la cadena. Les pongo un ejemplo rápido. Piensen en niveles de inventario. Cuando no hay buena comunicación a través de la cadena, pues todo el mundo va marchando al paso del mes grande. Ubíquense en una cadena donde esté Walmart, donde esté un gran comprador que tiene mucho poder económico y mucho poder comercial. Y entonces toda la cadena va al ritmo de Walmart, lo que ellos nos dicen que tengamos que tener de inventario y lo que ellos nos digan la forma en la que tenemos que surtirle, la forma en la que hay que surtirle, etcétera. Eso obliga a los participantes en la cadena a mantener mucho inventario, porque pues tengo que surtirle cuando él me diga. En cambio, si pudiéramos compartir información a través de la cadena con mi cliente y yo con mi proveedor, donde estamos viendo cómo se está vendiendo, cómo se está consumiendo mi producto, eso nos permitiría administrar a los tres mucho mejor nuestro inventario. Eso va a bajar los costos de los tres y eso va a aumentar la utilidad de los tres. Entonces, sin haber modificado el valor de la cadena, sí aumentamos el valor de nuestras rebanadas porque nos volvimos eficientes y solo fue por compartir información. Entonces, pues sí, la verdad es que sí valdría la pena sentarse a comentar eso. Ahora, como menciona Pablo aquí en el chat, si son partes relacionadas, pues es mucho más sencillo porque pues, las directrices se mandan de un lugar al otro y no va a haber tanto problema ahí.
pero ahí no está el detalle, es decir, en eslabones internos no está el detalle está con los externos, con los que me peleo, con los que negocio mi contrato cada año, con los que trato yo de sacar más ventaja. La verdad es que hay que cambiarse la cachucha y sentarse y ver si, bueno, y si no pasa nada, si no se logra nada, no perdimos nada más que el tiempo de haber tratado de eficientarlo para más productos. Pero sí, definitivamente, sí hay, yo creo que sí hay mucho campo de acción, sí hay muchas áreas de oportunidad para eficientarlo. Y bueno, hablando de comercio exterior, pues se vuelven más importantes las decisiones porque tenemos ahí un costo de transporte, tenemos un tiempo de entrega, tenemos impuestos aduanales, gastos aduanales, manejos, seguros, etcétera. Las decisiones tienen que ser más tomadas con mayores consideraciones, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, se pudiera consolidar cargas en contenedores, cooperar con la competencia para consolidar nuestra compra de materia prima. Es más, comprar juntos materia prima, ¿no? Porque cuando compramos juntos materia prima, tú eres mi competencia, pero tú necesitas la misma materia, yo también. Si la compráramos juntos, el volumen es más grande, tal vez ustedes acuerdan un mejor precio. Llega la compra, tú tu parte, yo mi parte, vámonos, y seguimos compitiendo, pero logramos bajar el costo para los dos. Entonces, este concepto de cadena de valor es muy claro, muy comprensible para todo el mundo, pero no muchas veces practicamos formas de eficientarla. Ojalá que te haya contestado, Pablo. Muchas gracias, Horacio. Tenemos otra pregunta para Freddy. A ver, esta pregunta viene de parte de Javier Duarte. Dice, una empresa canceló el 75% del sueldo en marzo y el 25% en abril. ¿Debe cancelar el saldo? Y si es afirmativo, ¿hasta cuándo? Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Javier. En base a la actual normativa vigente, el Código del Trabajo dice textualmente, o en cierta manera entre líneas, que esa responsabilidad o obligación de restituir esos montos que han sido descontados en la reducción de sueldo la endosa hacia el socio accionista previo a repartirse dividendos. Eso quiere decir, o se da a entender, que todo esto de la restitución tiene que verse al final del ejercicio económico, es decir, al 31 de diciembre de cada año. Tomando en consideración que existe la aplicación de los acuerdos de reducción con un tiempo mínimo de 6 meses y con un tiempo máximo renovable hasta 6 meses, en la actualidad, si es que no se puede cancelar hasta el final del ejercicio, hablando en este año, se puede recorrer esa obligación de restitución hasta el próximo año. Es decir, la norma no es clara o taxativa en ese sentido y se podría interpretar hasta que eso se produzca. Es decir, no hay una fecha límite, no hay una fecha en la que yo tengo la obligación, pues ata eso efectivamente a la generación de dividendos. Ahí cabe la otra pregunta que es, y nos han hecho, ¿qué pasa si no tengo dividendos? Pues efectivamente esa obligación no se la cancela, o en su defecto el accionista tendrá que hacer un aporte o contribuir de su patrimonio y poder cancelar esta restitución de sueldos reducidos. Ahora, para que esto opere, es importante, Javier, que también se haga la notificación de reducción de jornada. Si bien es cierto, el ministerio en este momento no acepta o no regula o no legaliza los acuerdos de reducción de salarios, los acuerdos de reducción de jornada tienen que registrarse. Y esto va a tener una connotación y una consecuencia a efectos del tema de planillas del IES, que me parece que es una consulta posterior. Espero haber absuelto la consulta de Javier, Cristian. Sí, perfecto. Tenemos a continuación algo que se conecta, que igual lo propone Javier Duarte. Si no hubo ningún acuerdo con los trabajadores, ¿la planilla del IES se calcula en forma normal? Sí, Javier, efectivamente en la actualidad y como está la norma transcrita, no existe ninguna regulación para el tema del seguro. Es decir, en su momento cuando hubo la aplicación de la reducción de sueldos,
el Seguro Social recibía las contribuciones al 100%. Ahora existe la posibilidad, a través de una normativa interna del seguro, que puedas tú notificar las novedades en relación a la jornada. Es decir, no va direccionado a la reducción de sueldo, sino a la reducción de la jornada. Si tú puedes notificar esto a través de una reducción de jornada del 20, 30 o inclusive 50%, podrás pagar tu contribución o tu aporte al seguro en base a esa reducción. Por esta razón, la ley de apoyo humanitario entró un poco a regular ese tema y establece en uno de los artículos que justamente al momento en que tú reduces el sueldo, tienes que pagar en forma proporcional la contribución al seguro en relación a la reducción del sueldo, lo que en la actualidad no es una normativa legal, sino una normativa que el seguro la ha discutido, la ha aprobado y en cierta manera está poniéndola en práctica para que haya esta contribución en proporción a esa reducción de sueldo. Continuemos, Cristian. Muchas gracias, Freddy. Horacio, ¿cuál sería la posición que debe tomar un cliente y un vendedor en el caso de un negocio que está en marcha, pero se ha decidido ponerlo de alguna manera en venta por esta falta de liquidez? Entonces, es un negocio en marcha, está funcionando, la decisión se ha planteado por falta de liquidez, y hay un comprador interesado en este negocio. ¿Cuál sería la posición que deben tener cada uno? Híjole, el problema es que en la negociación la balanza se acaba de ir del lado del comprador, porque va a percibir la presión del vendedor. Ojalá que, si ya había negociado el precio, ojalá que no trate de abrir nuevamente la negociación por el precio, ¿no? La gente entiende que si estás en crisis, pues ¿por qué no abrirlo? Y no está prohibido abrirlo, pero ojalá que no lo hiciera. Pero si no había negociado el precio, valdría la pena reevaluar que si si pueden negociar más adelante, reevaluar si lo tenemos que hacer ahorita. Algo que siempre puede hacer un vendedor para que lo están presionando con el precio, pues si tú me vas a presionar con el precio, yo puedo encontrar un ofertante más grande que tú, o que esté dispuesto a ofrecer más que tú. Entonces, pues digo, son técnicas de negociación. La verdad es que sería muy desafortunado que una negociación que estaba avanzando, que estaba en pláticas, que se había acordado, que ahorita cambie el espíritu o que cambie el enfoque o la forma de negociar de las partes. Ojalá que no se diera. Pero no es un buen momento para vender porque la gente está apretada, yo estoy apretado y entonces el precio se va a ir para abajo. Es oferta y demanda, desafortunadamente. Perfecto, Oye, muchas gracias. Sí. nos mandó un mensaje, Pablo, no nos quería complementar. Ya, Pablo, creo que ya comprendí tu punto. Con relación a las operaciones intercompañía, 2020 va a ser un año completamente sui generis en el tema de precios de transferencia y las operaciones entre partes relacionadas. O sea, todos los reportes que vamos a preparar este año para nuestros clientes, pues obviamente todos van a tocar el punto de la crisis, la caída de ingresos, el mantenimiento de los costos y gastos. Si tuve que liquidar gente, el aumento de mi costo y gasto. Entonces, los reportes de precios de transferencia este año van a salir completamente inusuales. Sí, Val, yo sí recomiendo que te acerques con tu asesor, quien esté haciendo la parte de los estudios de precios de transferencia, para que se quite una presión del empresario, porque pues, cualquier explicación que pongan este año va a quedar plenamente justificada de por qué no se obtuvieron los márgenes o se mantuvieron los precios en estas operaciones intercompañía, ¿no? La verdad es que eso va a ser muy evidente. Ahora, la reestructura operacional por la crisis, pues la verdad, la reestructura operacional la deberías de hacer porque así te conviene o porque hace más sentido, no por un aspecto de precios de transferencia o no por un aspecto de fiscal. La verdad es que muchas veces toman decisiones en función de los aspectos fiscales y a la larga no necesariamente se percibe el beneficio. Entonces, reevalúenlo desde el punto de vista operativo, qué le conviene a la empresa estratégicamente, qué les conviene guardar su propiedad intelectual en algún país, aprovechar la mano de obra del otro, etcétera, etcétera, más que por la parte de impuestos, por la parte operativa.
Muchas gracias, Horacio. Eh, Tenemos una última pregunta para Freddy, igual de parte de Javier Duarte. ¿Cómo definimos la fuerza mayor y quién es el autorizado para hacerlo? Muchas gracias, Javier. Como comentaba en mi intervención, la fuerza mayor, de acuerdo a la normativa civil, porque lastimosamente esa es la gran disyuntiva y el gran problema que actualmente existe en materia laboral. La fuerza mayor se define más en lo civil, o por lo menos en la práctica se ha definido más en lo civil que en lo laboral. Por eso existen en la actualidad muchas normas de interpretación y la autoridad del ramo ha salido de cierta manera a regular ese ejercicio. Tienen que conjugarse tres aspectos que son importantes. El uno es que sea un evento o un hecho imprevisto y que no se puede prever y que aún así previsto no se pueda controlar. Tiene que ser ajeno a la voluntad de ambas partes, en este caso de empleador y trabajador, y tiene que generar un impacto negativo en tu operación. Eh, Esos tres aspectos tienen que conjugarse para poder definir el tema de fuerza mayor y que tú lo puedas aplicar. Es por esta razón que en la actualidad, si bien es cierto, el ministerio ha expedido acuerdos ministeriales que regulan la forma de cómo proceder cuando tú has decidido aplicar esta causal, no quiere decir que el ministerio es la autoridad que aprueba o autoriza. En este momento nadie está en competencia de autorizar una fuerza mayor. La fuerza mayor la define el empleador dadas las circunstancias del negocio, en atención a los puntos que te acabo de comentar, y únicamente lo que hace el ministerio es, a manera de estadística, receptar esa causal y eventualmente saldrá a decir cuántos casos de fuerza mayor se han aplicado. Pero eso no quiere decir que el ministerio lo aprueba. Eh, por esta razón, comenté en su momento que al final del día, la consecuencia o el contingente que van a tener los empleadores es los posibles juicios o demandas que de hecho entiendo ya se están a punto de implementar en contra de trabajadores que han aplicado esta causal. Porque al final del día la consecuencia, si es que se pone en manos de un juez, es que el juez decida si es que estuvo bien aplicada, entre comillas, o mal aplicada, y podría desvirtuar la fuerza mayor y obligarte a pagar una indemnización por despido intempestivo. Cristian. Muchas gracias, Freddy. Hablamos aquí de un impacto negativo o cese de actividad. Gracias, Cristian. Una vez más, Javier. No, bueno, la ley de apoyo humanitario está tratando de incluir en un párrafo a manera de interpretación, lo cual consideramos no debería contraponerse al principio de fuerza mayor normado por el Código Civil. Está tratando de interpretar que ese impacto negativo implique el cese definitivo de la actividad de la empresa o de la actividad del negocio. Sin embargo, a esa interpretación vale la oportunidad para hacer otra interpretación, porque si bien es cierto, el cese de tu actividad puede ser destinada a cierta área del negocio, pero no al total de tu negocio. Y en esta circunstancia, la misma ley establece que si por circunstancias tú te viste obligado a cerrar esa parte de tu negocio o tu derivado o tu departamento para salvaguardar el negocio en su totalidad, es válido. Entonces, no lleva implícita esta interpretación sobre una cese de actividad definitivo, sino debería entenderse como un cese de actividad necesario, imperioso y que te permita a ti continuar con cierta parte de tu actividad en adelante o a futuro. ¿Viste? Muchas gracias, Freddy. Una última pregunta que me la hicieron a mí particularmente. En el caso de las personas que superan la base en su sueldo bueno, tienen que aportar impuesto a la renta, con estas modificaciones que hubieron entre febrero y marzo, ¿cuál sería la base imponible para ese impuesto a la renta? Esa pregunta es para mí, Cristian. Sí, Freddy. Eso no está definido aún, Cristian, de lo que tengo entendido, porque no sé si la pregunta se refiere en base a las nuevas reducciones de salarios o sueldos, ¿cuál sería la base imponible? Exactamente. Sí,
No habría una respuesta definitiva sobre eso porque entiendo que no hay una normativa que regule eso o que te haya expedido ese punto eh, todavía. Yo desconozco, no sé si lo habrá. De todas maneras, me comprometo a poder revisarlo. Perfecto, muchas gracias, Freddy. Eh, bueno, creo que hemos llegado al final de este evento. Quiero dejarles los contactos de las personas que han expuesto ahora sus comentarios sobre los aspectos legales y sobre los aspectos financieros, pues pueden comunicarse directamente con ellos en caso de alguna consulta posterior. Agradecerles a todos los participantes por acompañarnos y seguir nuestras redes también. Agradecer nuevamente al apoyo de la Cámara de Comercio de Quito y de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana de la sede Manabí, a Horacio Rocha por haber aceptado nuestra invitación y bueno, esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.